contrato de alquiler y ahora está llegando con 150% de aumento. El índice de referencia marca 112%, pero no rige para las renovaciones y hay muchísimas especulaciones en torno a la modificación de la actual ley de alquileres. Y está en línea Jorge Peguín, que es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que está en Buenos Aires justamente por este tema. Jorge, ¿cómo te va? Buen mediodía. En la mesa Alejandra, Beba, Juanchi y Adriel. Hola, buenos días, saludo al equipo, gracias por el llamado. Bueno, nos asustamos un poco con esto, suponemos que también algunos vecinos de Santa Fe pueden estar pasando por lo mismo con la renovación de los contratos. A ver, quiero destacar que en Santa Fe no está pasando mucho. ¿Por qué? Porque los propietarios están haciendo prórrogas y renovaciones por 6 meses y 1 año. Sí, esperando a ver qué es lo que pasa con esta media sanción que el Cámara de Diputados sancionó por esta modificación de la ley de alquileres y también por el año electoral, cambio de gobierno y demás. Ustedes hacían mención al 150% promedio, sí, ¿no es cierto? Bien, yo lo que siempre pregunto también es cuánto es el alquiler que pagaba o está pagando ese locatario. ¿Por qué digo esto? Porque hay en cartera hay contratos viejos, departamentos de 2 dormitorios, hoy están pagando, no llega a 50.000 pesos, y de un dormitorio no llega a los 30.000. Y en el mercado hoy, un departamento de un dormitorio está entre los 115 y 120.000, y el de 2 está entre 130 y 140. Entonces, si nosotros hacemos o aplicamos para ese valor de mercado, o el propietario exige cuánto páguenme lo que hoy paga el mercado, o un departamento que está en oferta, se sobreentiende que ese índice va a ser mayor a ese 112. Entonces, por eso hablar de porcentajes, por ahí es un arma de doble filo y es una pequeña... o sea, yo no lo sugiero porque tengo que ver cuánto paga realmente el inquilino hoy, ¿no? Claro, claro. Lo cierto es que hay como una especie de gris, podríamos decir, de incertidumbre mientras se define qué va a pasar con la ley actual. A eso venimos, hoy nos han convocado senadores, la Comisión de Hacienda, de Constitucionales, para charlar sobre esto, a ver si le encontramos una vuelta. Podemos mediar, ¿no es cierto?, entre lo que propone un sector, lo que propone el otro, a ver si se modifica, si sale con esta modificación el diputado, o si sale modificado y vuelve a diputado, pero esto lo único que hace es que se retiren los inmuebles de oferta, y los contratos que se estaban por firmar están en la inmobiliaria con la lapicera arriba y no se firman. ¿Por qué? Porque la gente espera a ver qué hago, 3 años ajustes anuales o volvemos a 2 años con ajustes de acuerdo a lo que pactan las partes, ¿no es cierto? Claro. Que era lo que históricamente se hacía y nunca tuvimos problemas. Esta ley vino y lo único que hizo fue traer problemas. Primero porque tenemos una inflación que es la número 1, es la madre de todos los problemas, ¿no? Sí, totalmente. Y segundo, plantear un contrato a 3 años en un país como el nuestro, con estos índices inflacionarios, con los vaivenes económicos que tenemos, lamentablemente no lo podemos hacer. Ni hablar que para el inquilino es también un dolor de cabeza, ¿no? Pero yo me pongo, o sea, nuestros clientes son los dos. Claro. Tanto locatarios como locadores. Nosotros, si no tenemos un locatario, tenemos un inmueble parado, y si no tenemos un locador que nos da un inmueble, tenemos un locatario que me está pidiendo una casa. Nosotros son los dos los clientes, pero lamentablemente, a ver, el más castigado acá es el argentino con la inflación, eso, y el asalariado principalmente. Y hoy una familia tiene que disponer casi de un 50% para pagar el alquiler, cuando históricamente era entre un 35 y un 37%. Claro, el 50% del salario se te va en un alquiler. En un alquiler. Pero tengamos en cuenta que un boleto urbano en Santa Fe está a 185 pesos
y acá en Buenos Aires está 58 pesos. Sí, estuvimos hablando de eso hace un ratito. Bueno. Entonces, Jorge, no solamente son los alquileres, las expensas han aumentado en forma sideral también. Los impuestos. El reajuste del gas, el reajuste de la tasa general de inmuebles. Bueno, ahora tenemos una linda noticia que hasta diciembre no se van a cobrar los sellados provinciales para las casas. Bueno, es una pequeña aspirina en este problema, ¿no? Ahora, Jorge, desde tu experiencia en la parte inmobiliaria, haciendo una comparación, como recién lo comentabas, ¿no? De que una familia o una sola persona, depende de quién sea quien alquile el inmueble, necesite del 50% del salario para poder cubrir el pago del alquiler. ¿Es la primera vez que pasa? ¿Esto anteriormente ya ha pasado? ¿Que sea tan alto el porcentaje que necesita una persona disponer de dinero mensual? Y en los momentos inflacionarios que sufrió el país siempre llegó a eso. Históricamente, por eso le decía, históricamente siempre fue entre el 35 al 37%. Sí, lo más bajo fue el 30% allá por los años 80, ¿sí? Pero después fue incrementándose, pero bueno, ni hablar en la época de la hiperinflación y demás, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que lo más barato que tiene el país son los salarios. Y hoy el que es propietario, hoy, ¿puede sostener, seguramente esto cada caso debe ser particular, pero puede sostener, esperar a que salga la nueva ley para alquilar o se complica y bastante y termina acordando con la antigua ley o lo que llegue en un acuerdo de partes? A ver, por eso le decía, al no haber oferta a los propietarios que tienen los inmuebles con contrato, están haciendo prórroga. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es preferible hoy tener el inquilino, no que se vaya, no pagar impuestos, no pagar expensas, no tener que andar pintando el departamento, no tenerlo desocupado, o una casa, porque con la inseguridad que tenemos nosotros hoy, con lo que está pasando también, con la usurpación y demás, el propietario que dice, no, yo quiero que esté ocupado. Claro, obvio. Hoy a las 2 de la tarde tienen la exposición, ¿no? Ahora a las 14 horas. ¿Qué es lo que van a plantear concretamente? Defender lo que salió de diputado, bajar el contrato, que también esto es un paliativo, y después empezar a trabajar en una ley seria, y no cada 2 años, 3 años andar cambiando. Nosotros teníamos la 23091, que fue modificada o fue derogada por el nuevo Código Civil y Comercial. A los 3 años, el Código Civil y Comercial es modificado por la 27551. Ahora, hace 1 año y medio que había 2 dictámenes cajoneados, durmiendo, el sueño de los justos, y cuando explota toda esta inflación, bueno, diputado saca la media sanción. Entonces, creemos que el propietario, con los incentivos que va a tener, impositivamente, en aporte en bienes personales, en ganancias, contrato 2 años, los ajustes como mínimo cada 4 meses, y ver y charlar entre las partes, coordinar índices alternativos, creemos que eso puede traer al mercado una inyección de nuevas propiedades. Pero no quedarnos con eso, porque esto es un parche, como siempre se hace en el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, esto dio resultado, bueno, busquemos una ley, un incentivo, así como se premian cuando hay los blanqueos de capitales, que le dicen, bueno, vos te llevaste tanto, va a tener un 25% de reconocimiento en la multa. No, premia al propietario que se dejó la plata en el país, puso un inmueble para que otro argentino tenga una vivienda, no se llevó la plata afuera, pagó sus impuestos. Entonces, ahí tiene que haber premios para el que se quedó, ¿no? Jorge, y mencionabas el tema de sellos que hace muy poquito lo definió también el gobierno en Santa Fe, justamente de eximir del pago de sellos a los contratos. Decías, aunque sea es una ayuda, ¿no? Y Santa Fe era la única provincia en el país que cobraba 3 impuestos sobre un contrato de locación.
Entonces, hablamos de las inmobiliarias, hablamos de esto, hablamos de los propietarios. En nuestra provincia cobraba el impuesto de sello por 36 meses. Después cobraba la diferencia en el aumento al año por 2 años y el aumento de los 2 años por 1 año más. Entonces cobraba 3 impuestos de sello en un contrato de locación. ¿Qué ayuda le damos al inquilino? Claro. ¿Igual esto es hasta fin de año? Esto hasta el 31 de diciembre. Bien. Veremos, claro, después quedará para el otro gobierno, ¿no? O sea, y también será desde el otro mes, no desde este. Claro. Pero va a ser a partir del primero, tengo entendido que a partir de ahora de septiembre. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te liberamos para que puedas prepararte para la exposición. Y le agradezco el llamado y bueno, y ojalá que prive la cordura y que haya una definición por sí o por no, pero no con esta incertidumbre que está teniendo esa familia buscando inmuebles y demás, que realmente ya es preocupante. ¿Para cuándo se calcula que se trataría en el Senado? 20 y pico, ¿no? Nosotros hoy está en una comisión y creemos, o sea, vamos a ver si la semana que viene ya puede salir o tratarse en forma definitiva, ¿no? Claro. Buenísimo, la seguiremos atentamente. Un abrazo grande, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Chau, chau, hasta luego. Jorge Piguín es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Esta preocupación, esta incertidumbre mientras se define qué va a pasar con la actual ley de alquileres en la República Argentina. En todo